Muy buenos días a todos. Voy a hacer propio el vocativo de la persona que dirige el día de hoy. Espero que todos, después de un descanso reparador, estemos ya listos, prestos para este conocimiento tan especial al cual pues nosotros necesitamos concientizar mucho y tenemos esta presentación la vamos a dividir en dos espacios. De primero, lo que vamos a conversar un poquito con respecto a lo que es el cambio climático y los desastres naturales y las propuestas que el país de Guatemala pues podemos dar en los siguientes eventos internacionales en referencia al cambio climático. De primero, queremos agradecer a la señora Procuradora de los Derechos Humanos, pues haber tomado en cuenta al país de Guatemala para este seminario internacional, a quien le agradecemos mucho y felicitamos no solo a ella, porque sabemos que detrás de un procurador hay un equipo muy sofisticado y agradecemos pues de todo el apoyo que nos han dado a las personas que estamos participando y esperamos que principalmente este tipo de eventos sea satisfactorio para todos y cada uno de ustedes, ya que el tema es un tema innovador. A veces nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación lo que son el cambio climático, los desastres naturales y no entendemos cuál es la diferencia entre uno y otro. No, realmente tenemos que ver que uno depende de otro y uno de que dependen de la del ser humano y otros dependen de la misma naturaleza. Y vamos a tratar de ver cómo lo diferenciamos un poco, pero en qué podemos apoyar, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Como se recuerdan que el día de ayer, cuando fue la inauguración, yo les comenté algo muy especial, que lo que nosotros queríamos era que concientizarnos a nosotros, que concientizáramos a las demás personas, pero también qué país queremos para el futuro, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a nuestros nietos, qué país queremos. Y no podemos decir, lo vamos a hacer después, porque eso es el hoy. Estamos viendo las consecuencias. Ya las consecuencias son bastante fuertes con el cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro mundo, con nuestro globo terráqueo? ¿Qué hemos hecho? Porque realmente el hombre es el que construye, pero también el hombre es el que destruye. ¿Ya? Entonces tenemos que concientizarnos nosotros. Vamos a tratar de ser lo más concreto posible, porque sabemos que hay otras personas que también van a hacer presentación y a veces pues nos emocionamos un poco los que nos apasiona la docencia y nos gusta hablar un poco más hasta por los codos. Entonces vamos a tratar de hacer esta plática, esta conversación lo más pronto posible. El impacto del cambio climático en los derechos humanos desde los múltiples discriminaciones, porque sabemos muy bien que no solo es en el aspecto territorial, sino también es en el aspecto humano. ¿Qué es el cambio climático desde el enfoque de los derechos? Dice, a diferencia de los desastres, fenómenos naturales, aquí es donde vamos a empezar a establecer la diferencia, porque también tenemos que ver de que desastres y fenómenos naturales no es un sinónimo de cambio climático, sino realmente los desastres y fenómenos naturales vienen y se adecúan por la misma naturaleza. Por la misma naturaleza. Y de esta forma nosotros tenemos que establecer cuál es la diferencia entre ellas. Dice, que pueden causar una fatalidad y los daños severos más allá de la capacidad del ser humano de responder a un desastre. Estamos hablando de desastres o fenómenos naturales. ¿Cambio de qué? El cambio climático puede atenderse mediante la realización de acciones preventivas. Pero ¿quiénes tienen que hacer estas acciones preventivas? Principalmente son los estados responsables de tener políticas específicas dentro de todo su actuar
para que estas políticas de administración en todos sus ministerios y direcciones puedan aplicar lo que son las políticas en cambio con respecto al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático desde el enfoque de los derechos humanos? En ese sentido, el cambio climático se manifiesta en el aumento de temperaturas y patrones de clima. Aquí ya estamos viendo una definición de lo que es el cambio climático. Porque el cambio climático es lo que va a resguardar ese calor de la Tierra que va a tener muchas consecuencias. Y estas consecuencias van a ser climáticas, a ser comportamientos. Vamos a dar cuenta que las consecuencias van a ser varias. Aquí ahorita les voy a mostrar una filmina donde miramos qué estamos haciendo nosotros afectando o creando lo que es el cambio climático. Van a ser esas consecuencias. Ya en donde dice el desarrollo de actividades de industrias. Estos son los elementos principales. Desarrollo de países desarrollados. Y nos damos cuenta de que los países desarrollados hacen consecuencias más fatales. Y nosotros que no somos países a niveles de estas potencias, también estamos asumiendo esas consecuencias. Porque nos damos cuenta de las consecuencias del cambio climático que producen esas grandes empresas, actuar no solo afectan el área donde se encuentran, sino afectando todo lo que es el cambio climático. También que se dan estos cambios por la ganadería, la quema de fósiles, el carbón, gases que producen gases de efectos invernaderos. Decimos, ¿qué entendemos gases con efectos de gases invernaderos? Son aquellas partículas que se quedan ya dentro de nuestra atmósfera y de una u otra forma van creando un calentamiento global que no salen, sino se van quedando y van generando estos calores. Entonces, estas consecuencias son las que nos van a dar lo que es un concepto de cambio climático. Ahí vamos. Entonces, nos damos cuenta que los efectos de la población más vulnerables van a encajarse también en lo que son las mujeres, los niños, las personas adultas mayores y los estados tienen que concientizar efectivamente el compromiso que tienen con los habitantes, porque acordémonos que nuestras constituciones y documentos internacionales los deben de por las personas que son los estados. Entonces aquí es donde encontramos que el Estado es la institución primaria a tomar cambios. Esas políticas donde tenemos que salvaguardar el medio ambiente. Muchas instituciones como lo que son derechos humanos u otras organizaciones nacionales o internacionales que velamos porque este medio ambiente sea protegido, sea salvaguardado. Platicábamos a un inicio del que somos pocos los países que ya vamos creándonos como un pulmón de la humanidad para el oxígeno, pero entonces somos los más responsables, los que crean una defensa más aguerrida ya con que es el cambio climático y salvaguardar todo ese medio ambiente que es una bendición que tenemos, por lo cual tenemos que darle una apreciación mucho más directa y presionar a los estados
que salvaguarden esta necesidad. Y esto lo podemos hacer a través de todas aquellas participaciones en convenciones internacionales, en elementos como estos, donde realmente concientizamos. Y aquí pues encontramos a muchos profesionales independientes, también encontramos a muchos defensores en derechos humanos, encontramos también a los representantes de las distintas regiones del país de El Salvador, donde nosotros tenemos que hacer propio esa defensa en contra del cambio climático, porque realmente la consecuencia la estamos viviendo nosotros hoy. Realmente nos damos cuenta de que, como decían ayer, los calores intensos, las lluvias fuertes, ¿ya? Y mirábamos de que hay lugares donde el granizo está cayendo como que fueran pelotas de golf y en algunos lugares como que fueran pelotas de béisbol. Imagínense esta situación, cómo va acrecentando y cómo se está cambiando y se está llevando a cabo el cambio climático. Pero nos damos cuenta que todo puede iniciar con un desastre natural, pero esta es consecuencia al cambio climático. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde tal vez voy a parar un poquito en el hecho de decir el cambio climático. ¿Cuáles son las causas principales que tenemos detectadas, entre otras? De primero, ¿cómo se genera la energía? Y tenemos que empezar métodos de una forma diferente a como lo hemos hecho, porque realmente nos damos cuenta que la forma de cómo lo hemos estado generando está causando el cambio climático. Entonces también la industria, ya platicamos, de los países desarrollados son las que causan los mayores conflictos del cambio climático. Y no solo lo van a sufrir ellos, sino lo vamos a sufrir todos los que estemos con industrias grandes e industrias pequeñas. La tala de árboles, la deforestación. Es increíble cómo la deforestación nos cambia los climas. ¿Ya? Decimos, ¿por qué este invierno fue tan corto? ¿Por qué este verano es tan pronunciado? Y entonces de esta forma nos damos cuenta de ese cambio que da. La utilización de transporte. Ese gas que mandan los buses, los vehículos, ¿qué creemos que se están dando los vehículos híbridos? ¿Por qué creemos que está cambiando la utilización de aquel elemento de cómo los vehículos se pueden accionar sin necesidad de gasolina o de diésel? Porque realmente la consecuencia que está causando esos gases que están emanando están haciendo un cambio climático. También tenemos el consumo de la energía. También tenemos el consumo excesivo de los productos alimenticios y de los bienes. Sabemos que esto nos está afectando de una forma directa en lo que es la alimentación de las personas. Entonces tenemos que tener ese cambio necesario. La producción de alimentos ganaderos. Pero realmente, como yo les decía, ¿por qué la producción de alimentos ganaderos? Por todo esas acciones. ¿Y saben algo? Las heces que emanan ganado de más produce ya el cambio climático. Entonces tenemos que darnos cuenta que esos gases que emanan las heces del ganado son de los instrumentos o de los elementos que provocan ya que el cambio climático se está dando con una cercanía mucho más presente el día de hoy. Estos son los cambios, estas son las causas, pero aquí tenemos los efectos. Toda acción tiene una consecuencia y toda acción le llamamos causa y toda causa tiene un efecto. Elevación de la temperatura. Nos damos cuenta de las sequías excesivas que están habiendo en muchos países. Y esto que emana, lo que vamos a dar cuenta en la siguiente, la movilidad humana. No creamos que solo por conflictos políticos, ideológicos o de seguridad se da el movimiento humano.
Ya, entonces vamos a explicarlos en la siguiente. Aumento del fenómeno meteorológico, aquellas lluvias excesivas, ¿ya? O llueve poco, pero con una cantidad, los suelos se encuentran saturados de agua que no pueden absorberlos. Entonces ahí nos damos cuenta a esos grandes desastres, esos grandes deslaves que se dan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da el aluvión de la formación de tierra, el deslizamiento que le denominamos aluvión? Miramos también el aumento del nivel, la desaparición de especies. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros éramos jóvenes, los que tenemos unos años más que otros, porque aquí miro mucha gente joven, pero ya miramos también algunos que ya somos de años entrados, pero tenemos esa experiencia. Sabemos muy bien que había muchas especies que ahora los jóvenes ya no las conocen. Entonces es algo también sobre el cambio climático. Ahí es donde les vuelvo a recalcar, ¿qué país queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Ya? A nuestros nietos y a toda nuestra generación. Démonos cuenta algo tan sencillo, pero hace tanto cambio, y un cambio de fondo, no de forma. Tanta especie que realmente ha desaparecido por el mismo cambio climático. Y entonces miramos otro que es escasez de alimentos, la desnutrición. La desnutrición es un fantasma, ¿ya?, que se encuentra caminante en nuestros países latinos. Nos encontramos aquellos corredores, a que le denominamos corredores secos, y miramos que la desnutrición es un fenómeno que se está dando día a día. Y sabemos un poco que la desnutrición va a ser una desnutrición grave o excesiva, donde ya cuando ya es una desnutrición crónica, es la que se da en niños de 0 a 2 años. Los cerebros ya no crecen, ya no desarrollan, no les podemos pedir más de lo poco que pueden dar ellos. Y de los graves de 0 a 5 años, donde realmente si no los cuidamos, no los protegemos, van a tener consecuencias. No les podemos pedir lo mismo a alguien que no tiene una nutrición, pero nos damos cuenta que también es consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque la gente que vive en el interior ya no tiene los elementos necesarios para la crianza y la educación y el desarrollo, ¿ya? No solo de su medio ambiente, sino también de las personas que habitan. Entonces encontramos también los riesgos a la salud. Damos cuenta que están apareciendo muchas enfermedades. ¿Quién dice que también puede ser hasta pandemias, ¿ya?, por el cambio climático? Son fenómenos que están cambiando la estructura de nuestro vivir cada día. Entonces tenemos que concientizarnos las consecuencias que están emanando por los cambios climáticos. Y a veces no le ponemos la importancia necesaria, pero al final del día nos damos cuenta de que esto depende de nosotros también. Y nosotros, como seres humanos, desen cuenta, todas estas acciones que se dan del cambio climático son por las personas, por los seres humanos. Entonces nosotros somos los que estamos generando el cambio climático, y derivado del cambio climático se dan los desastres naturales. Miramos la pobreza, el desarrollo que no llega a los países. Entonces también miramos el desplazamiento de la movilidad humana. Ahí tenemos la siguiente acción. Como les comentaba en un principio, la movilidad humana derivado del cambio climático. Encontramos que la movilidad humana se puede dar no solo de países, sino se puede dar del interior para la capital. Entonces, esa movilidad humana se da, ¿por qué? Porque las tierras están sumamente escasas y no se puede llevar a cabo un desarrollo de las siembras que normalmente la gente lleva a cabo. O así también aquellos desastres naturales que son consecuencias al cambio climático, como aquellas lluvias que saturan tanto la tierra. Nos damos cuenta que anterior al inicio de esta conferencia estaban pasando los vegetales, cómo crecen
subdesarrollados, se van, así que poniéndose más pequeños, se van marchitando previo a su desarrollo. Esos calores intensos son consecuencias al cambio climático. Encontramos, en concordancia con lo expresado en marzo del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, consideramos que los efectos adversos de los cambios climáticos son responsables de las situaciones de vulnerabilidad, movilidad y desplazamiento a que muchas personas están expuestas. Entonces aquí nos damos cuenta que la movilidad humana también es consecuencia del cambio climático. Ya encontramos que la movilidad humana se puede dar en muchas situaciones, en muchos aspectos, ¿ya? Pero uno de ellos definitivamente es el cambio climático. Entonces nos estamos dando cuenta de que aquellos países donde son aquellos territorios áridos, donde no llueve, o aquellos países donde ya no hay lugares para poder crear desarrollo, nos encontramos que se movilizan a la capital central para tener un mejor desarrollo. ¿Por qué? Han sido presionados por el mismo cambio climático. Pero eso no quiere decir de que se queden solo en la capital, porque hay muchas personas que inician en el interior y de una vez buscan otros países cómo desarrollarse. Entonces nos damos cuenta que vamos otra vez a ese fenómeno, a ese monstruo que le vamos a denominar cambio climático, porque es aquella sombra, aquel monstruo que nos va a perseguir sin saber cómo está identificado, qué figura va a traer. ¿Por qué? Nos damos cuenta en la filmina anterior de tantas formas que pudo haber sido o de tantas formas que se puede dar el inicio de un cambio climático. Encontramos también los estándares de protección internacional, la libertad y la capacidad de circulación de la defensa de los derechos humanos y pueden contribuir a la adaptación del cambio climático. Nosotros como defensores en derechos humanos tenemos que mandar aquel mensaje de que ser migrante no es ser delincuente, es una situación que se da por muchos elementos, ¿ya? Que puede ser cabalmente como lo manejamos en las defensorías. Me imagino que aquí en El Salvador también hay una defensoría específica en lo que son migrantes, como lo tenemos en Guatemala, pero sabemos muy bien de que hay muchos motivos por cual la gente puede ser migrante. En poco tiempo vamos a encontrar que vamos a abrir muchos expedientes. ¿Por qué? Por movilidad humana, pero principalmente por el cambio climático. Ahora es muy poco lo que se puede dar la apertura de esos expedientes, pero que no nos extrañe que en poco tiempo ya van a ser la cantidad igualitaria de la apertura de expedientes de violaciones a los derechos humanos por movilidad humana, por cambio climático. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. No esperemos a que se dé los cambios climáticos excesivos como lo estamos viendo ahorita. Hagamos algo nosotros, empecemos por nosotros mismos, no empecemos porque empiecen las demás instituciones, la obligación del Estado, sino todos tenemos que ser partícipes de este gran fenómeno, este gran monstruo, este gran espanto al que le llamamos cambio climático. Acciones que se están implementando relacionadas al cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos también nosotros, como instituciones humanitarias, que somos las Procuradurías en Derechos Humanos o las Defensorías en Derechos Humanos, o aquellas organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros también? Nosotros como Guatemala tenemos un plan estratégico que es el del 2022 al 2027, que es el periodo de elección o el mandato constitucional que fui electo por 5 años. Entonces, dentro de mi plan de trabajo, ya tengo una actividad específica sobre lo que es el cambio climático. Realmente nosotros no podemos llegar a las instituciones a descubrir el agua azucarada. Tenemos que llegar con planes claros, concretos, directos, para eficientar el trabajo que nosotros hacemos, cada uno como procuradores de los derechos humanos.
Dice, para fortalecer este trabajo, en específico la protección y la garantía de los derechos humanos de la población guatemalteca, las poblaciones e instituciones de movilidad humana, el Plan Estratégico Institucional 2022-2027 de esta administración se enfoca en áreas estratégicas como el fortalecimiento del desarrollo institucional. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Fíjense que nosotros en Guatemala tenemos dos columnas vertebrales dentro de nuestra institución, lo que es la Procuraduría, lo que es todo el trámite de todos los expedientes de la denuncia y el Departamento de Educación. Ahora tenemos una dirección de educación donde la estamos fortaleciendo, porque sabemos que la educación tiene una importancia increíble en el desarrollo de nuestro país y creo que del país de todos, porque un país educado es un país desarrollado. Y esto, lo que es el cambio climático, tenemos que darlo a conocer. ¿Para qué? Para no estar incurriendo en esta responsabilidad de ser irresponsables apoyando el cambio climático, tal vez sin conocerlo, pero de una forma indirecta. Entonces, la supervisión, los monitoreos a la administración pública es parte de nuestro mandato que tenemos que hacer real para ver que el Estado esté funcionando y esté realizando lo que le corresponde y dentro de sus políticas públicas esté inmersa lo que son políticas de derechos humanos. Y estas políticas de derechos humanos estamos viendo lo que es el fenómeno del cambio climático. Entonces ahí tenemos lo que es el adulto mayor, la niñez, la educación, el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿ya? Y también tenemos una Defensoría de Medio Ambiente. Esta Defensoría de Medio Ambiente es la que está trabajando dos grandes proyectos en Guatemala para desarrollarse en el transcurso de este año, formando así y creando a los defensores en medio ambiente y por regiones, para que estos se vayan multiplicando y vayan haciendo un trabajo más adecuado directamente con lo que es el cambio climático y viendo cómo es el desarrollo. Tenemos nuestro corredor seco, donde tenemos una desnutrición crónica y normal, ¿ya? O crónica y avanzada, en la que les expliqué anteriormente, de 0 a 2 años y de 0 a 5 años, donde estamos muy comprometidos a ver las mesas de desarrollo de lo que es la desnutrición en Guatemala. Abordaje institucional. Nosotros, ¿cómo lo estamos abordando? A través de las 34 auxiliaturas que tenemos dentro de los 108,000 kilómetros cuadrados, que es el territorio nacional. Los 34 auxiliares que me representan en los departamentos tienen esa postura especial de velar por nuestro medio ambiente, de ser participativos, de ser propositivos, ¿ya? Y de esta forma pues tenemos que avanzar. Y no solo también de las 35 auxiliaturas, sino también las 17 defensorías temáticas, y dentro de ellas tenemos una específica, la que es la Defensoría de Medio Ambiente. Entonces encontramos también un plan estratégico donde nosotros estamos creando políticas internas y que también estas políticas sean transmitidas al gobierno de turno y a los gobiernos que vengan. ¿Ya para qué? Para velar, para evitar un cambio climático. También estamos trabajando sobre proyectos principalmente en educación, para que esta educación sea un reflejo del actuar del Procurador de Derechos Humanos y a través del Ministerio de Educación se creen programas específicos en las escuelas desde preprimaria, primaria y diversificado, no solo para el respeto a los derechos humanos, sino las consecuencias dentro de ellas. Y dentro de la formación académica o currícula académica, estamos velando porque la educación en derechos humanos encontremos lo que es una defensoría del medio ambiente. Y dentro de ellas hay muchas situaciones, pero principalmente en el interior del país. Entonces estamos abarcando nuestra política de trabajo, nuestra responsabilidad, ver también aquellas normas o proyectos de ley que el Congreso de la República vaya a emanar, donde esté consciente el hecho del cambio climático y cómo se están dando todos estos desarrollos, y que la distribución de lo que es el erario nacional
sea distribuido y también tenga apartado un espacio o una cantidad específica para lo que es el desarrollo del medio ambiente. Aquí encontramos, y como les comentaba con antelación, la Defensoría Socioambiental tendrá incluido para el próximo año programación y supervisión en la administración relacionada con la Estrategia Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres Naturales. Estamos trabajando conjuntamente con una institución que es la CONRED, es la Coordinadora Nacional de Desastres Naturales. Entonces nos damos cuenta de que los desastres naturales son consecuencias del medio ambiente de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces nosotros como instituciones humanitarias no tenemos que vernos como enemigos de ningún Estado, sino tenemos que trabajar conjuntamente porque el fin principal es velar por el beneficio de los guatemaltecos en nuestro caso. Y de esta forma nosotros vamos a trabajar directamente porque la CONRED es una institución estatal, pero en ningún lugar dice que no podamos trabajar en beneficio de los guatemaltecos. Al final del día a ellos nos debemos y estamos velando porque el beneficiado sea las personas de a pie, aquellas personas que necesitan la representación y la defensa en derechos humanos y que es una obligación del Estado dar los elementos necesarios para ese desarrollo necesario. Entonces trabajamos en coordinación con instituciones nacionales como la CONRED para todas estas situaciones. Fíjense que creo que nuestros países no están muy diferenciados en que tenemos deslaves de ríos, acciones de los volcanes, movimientos sísmicos. Entonces, la Coordinadora Nacional de Desastres Naturales, la CONRED, es la primera institución llamada para que acuda a todo esto. ¿Cuál es la función de las instituciones en derechos humanos? Fiscalizar que el Estado cumpla con lo que está el mandato constitucional. Entonces nosotros de forma inmediata activamos nuestros protocolos de seguridad y trabajamos conjuntamente con ellos para ver si dan los albergues necesarios, si dan la alimentación, si dan los insumos para estas personas que se dé alguna movilidad o si hay que sacarlas de las regiones, cómo las van a trasladar, cómo las van a transportar. Entonces todo eso, la Procuraduría de Derechos Humanos está pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros como instituciones humanitarias somos las que estamos encargadas de fiscalizar que el Estado haga lo que tiene que hacer. Aquí hablamos principalmente de lo que es la educación en materia de derechos humanos, que es muy necesario que nosotros fortalezcamos todas esas áreas y concienticemos a las personas, a nuestros chiquitos desde primero, que es la necesidad de resguardar y salvaguardar nuestro medio ambiente también. La actividad de investigación de documental, elaboración de materia educativa y promocional. Aquí tenemos que venir y tal vez podemos decir esta palabra, accionar o atacar o compartir. ¿A través de qué? Principalmente o mínimamente sería de spots, de radio, de televisión, intervención de medios de comunicación social, conferencias, foros, talleres, mesas redondas y estos eventos. Nosotros actualmente estamos haciendo presencia en todos los mercados cantonales de los departamentos de Guatemala, porque dentro de estos mercados tienen radios comunitarias y las radios comunitarias nos dan los espacios para que nosotros podamos mandar ese mensaje en derechos humanos, pero ese mensaje en derechos humanos lo tenemos dividido en esquemas y uno de esos esquemas hablamos sobre la necesidad del medio ambiente, más que todo sobre el trato de las personas en el interior y cómo debemos afrontar el cambio climático. Entonces también tenemos la Dirección de Cooperación de Relaciones Internacionales prioriza la búsqueda y gestión de fondos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer actividades. Así como hoy en día lo están haciendo ustedes a través de organizaciones que dan apoyo internacional, también nosotros los estamos creando. Yo creo que ese es el mensaje que las organizaciones internacionales y Naciones Unidas vayan a dar a todo el mundo. Entre juntos podemos hacer mucho más.
Si todos venimos y nos subimos al mismo barco y nadie se queda, yo creo que vamos a llegar a un puerto mucho más rápido de resultados. Entonces también tenemos que agradecer a las organizaciones internacionales que facilitan ese trabajo, que a veces por la incapacidad económica que las instituciones en derechos humanos podemos llegar a tener, entonces ellos apoyan a la actividad que nosotros hacemos como acción humanitaria. Aquí establecemos que nosotros tenemos varios proyectos importantes para lo que es el cambio climático. Miren, aquí tenemos el Plan de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y el Plan CATU de nuestra Guatemala 2032. Estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos tratando de guardar esas selvas vírgenes que por lo menos estamos teniendo en nuestros países de América. Son esos pequeños grandes pulmones que oxigenan a muchas regiones, no solo a las de nosotros, y tenemos que conservarlas, pero tenemos que tener el manejo necesario. Por eso, lo que es el Plan CATU 2032 establece esos planes de desarrollo y ese guardo de nuestro medio ambiente. Propuestas para las instituciones de derechos humanos. Realmente aquí es la parte importante. Nosotros como país, ¿qué queremos aportar? ¿O qué beneficios queremos que estos eventos van a tener una consecuencia? Estos eventos van a dar unas conclusiones o estos eventos van a dar una ponencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues cabalmente como el tema que nos decían desde un inicio, por el cual estamos acá, ¿qué proponemos como país de Guatemala? Pero no lo podemos hacer de una forma individual, lo tenemos que hacer de una forma regional, grupal, del lado de lo que son las Américas. Entonces venimos, sí, la participación de la GANRI y de la RINCA, la que pertenecemos a la Convención de las Partes, como se le denomina COP28, del cambio climático, resaltando que de acuerdo al principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el cumplimiento del compromiso internacional de las instituciones nacionales de derechos humanos, participemos, óigase bien, participemos en la convención para mostrar nuestra postura desde la perspectiva de los derechos humanos. Quiere decir que tanto por el lado de América, por el lado de Centroamérica, tenemos que estar ahí sí que presentes en esta convención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer cuáles son los daños que han llevado a cabo. O por aquí van a estar representadas las mayores naciones del mundo. Y de esta forma tienen que saber también lo que nosotros estamos viendo en climático y las consecuencias que se están dando sobre el cambio climático. También desde el mandato de educación en materia de derechos humanos, promover el acceso a la justicia en materia ambiental y el acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Nuestras normativas emanadas por los órganos específicos que son los congresos de la República, de cada quien, donde emanan la norma legislativa o las leyes. Entonces nosotros tenemos que estar presentes, que se estén dando todos esos cambios, que se estén actualizando. No podemos venir y estar con leyes de hace 30, 40 años, porque el cambio climático no paró hace 30, 40 años, sino está activo. Entonces también nosotros como instituciones humanitarias tenemos que hacer presencia en esas creaciones de normas nacionales. ¿Para qué? Para que el mismo Estado sea responsable de la actividad del cambio climático. Abordaje con informe integral de derecho a las denuncias que se reciban por movilidad humana. Les decía hace unos momentos, las denuncias por movilidad humana con respecto al cambio climático, creo que en nuestras regiones han sido pocas o nulas. Pero en poco tiempo esto vendrá como que fuera un tsunami, ¿ya? Se va a desbordar, porque nosotros solo tenemos visto que la movilidad humana se da por situaciones políticas, ideológicas,
de seguridad, y de esta forma nos damos cuenta nosotros que en poco tiempo ya se va a dar. ¿Por qué? Por movilidad humana, por el cambio climático. Tenemos que estar preparadas las instituciones humanitarias para reaccionar de una forma positiva. Perdón si me extendí, pero les quiero dar las gracias por la atención brindada. Muchísimas gracias.